Según el diseño original de Dios, ¿qué es una mujer? ¿Qué tan diferente es la concepción del mundo sobre la mujer versus la concepción de Dios cuando la creó? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, una concepción retorcida de la mujer. Bienvenidas nueva vez a Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra, Aileen, quien les habla, ¿cómo están? Hola, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Excelente, gracias. Todas muy contentas definitivamente de poder estar aquí nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Denle me gusta a este video, compártanlo con otras personas para que pueda ser de edificación, sobre todo aquellas que ustedes entiendan que no tienen una buena concepción de lo que es una mujer, ¿cierto? Así mismo es. También queremos recordarle que esta serie que estamos tratando se llama La mujer a la imagen de Dios y este programa en particular lo hemos titulado Una concepción retorcida de la mujer. Y la pregunta que nos hacemos hoy para mayor reflexión sobre el tema que vamos a estar desarrollando es ¿qué tanto podemos impactar nuestra sociedad promoviendo el diseño de Dios para la mujer? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias, Aileen. Y para tratar estos temas que se han vuelto tan conflictivos en nuestro tiempo, ¿qué tal si empezamos con encomendarnos a Dios y a la vez darle gracias por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios? Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por esta otra oportunidad de venir ante ti. Tú siempre tienes su oído inclinado a oír a nuestras peticiones, Señor. Y nosotros queremos presentar este programa donde ti, Señor. Nosotros estamos hablando sobre las mujeres, pero no es para las mujeres, pero no es sobre nosotras, Señor, es sobre ti. Amén. Y lo que tú piensas. Nuestro deseo no es resaltar a las mujeres, es resaltar a ti. Amén. Cómo Señor. Tú has criado a nosotros, cómo tú piensas de nosotros, Señor, amén, para que nosotros podamos glorificar a ti en todo lo que hacemos. Amén. Presentamos, Señor, a nosotras primero, porque nosotros somos quien va a hablar y después queremos presentar a cada persona que puede ver este programa, Señor, que ellas pueden ver a ti en tu grandeza, ver a ti en tu creación, ver a ti en todo lo que hacemos. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, excelente manera de empezar este programa, porque la verdad es que nos ha tocado vivir en unos tiempos en donde si sales a la calle a hacer una encuesta de cómo se define el ser una mujer, encontraremos muchas respuestas sorprendentes, pero sobre todo muy lejos del diseño original de Así Dios. es. Por eso les exhortamos que si no han escuchado el primer programa de esta serie, no dejen de hacerlo, porque comenzamos a abordar este tema desde el momento en que Dios creó a la mujer en el libro de Génesis. Sí, y la semana pasada evaluamos los hechos que nos muestran cómo Jesús vino para liberar a las mujeres, para reivindicar el valor que el Dios creador les dio desde el momento mismo en que creó a la primera mujer, Eva, en el jardín de Edén. Y como los caminos de Dios no son los nuestros, yo no sé cuántas veces hemos repetido eso, Jesús no se limitó a seguir las leyes hechas por hombres con respecto a cómo la cultura establecía que debía ser el trato hacia las mujeres. ¿Saben cuál era el rol principal de las mujeres en el Antiguo Testamento? El tener hijos, en pos de multiplicarse y llenar la tierra como Dios les instruyó.
Así es, y esto se nota en todo el Antiguo Testamento. Al leerlo podemos ver que la identidad de la mujer era dada a través de los hijos que tenía. Exacto. Sin embargo, recordemos también que en Génesis 1:28 Dios instruyó un propósito dual al tener hijos, no solamente para poblar la tierra y multiplicarse, sino también para sojuzgar la tierra. Sí, y esta función en la cultura en aquel momento cayó sobre los hombres nada más. Así es. Y esto es algo que cuando vino el Mesías, él vino para cambiarlo, porque su llamado era para ambos, hombre y mujer. Así es. ¿Y a qué te refieres, Aileen? Bueno, con su trato reivindicador hacia la mujer, Jesús hizo ver que el rol de la mujer para expandir el reino iba más allá de multiplicarse y de tener hijos. Ella tenía mayor responsabilidad. Okay. Entonces la mujer también tiene la responsabilidad de cultivar un testamento de vida piadosa. Yo creo que es lo que tú estás diciendo, Sí, ¿verdad? sí. Compartiendo el evangelio y glorificando a Jesucristo. ¿Cómo así hicieron las mujeres que siguieron a Jesús? Ante los ojos de Dios, las mujeres nunca fueron concebidos como seres humanos de segunda categoría. Ujú. De hecho, todos los seres humanos tenemos igual valor para Dios. Amén. Desde la eternidad, Dios concibió que de una mujer fuera concebido el propulsor de la redención mediante la fe, el Mesías. Así es. Y Katy y Aileen, solemos pasar por alto lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Así es. Sí. Desde un principio, Dios predijo que el Mesías vendría de los judíos, implícitamente indicando que estos serían liberados de Egipto. Amén. La historia de cómo Dios usó a Moisés para liberar al pueblo judío empieza con su madre Jocabet. Esta mujer sencilla concibió un plan que no solo preservó la vida de Moisés, sino que lo llevó a vivir al palacio del faraón. Ujú. De hecho, recordemos que Jocabet, junto con su hija Miriam, colocaron estratégicamente a Moisés en una canasta, una cesta, que flotara sobre el río, en la parte donde se bañaba la hija del faraón. Todo. ¿Por casualidad? No. Todo estratégicamente planificado. Calculado. Amén. Miriam fue que lo puso. Miriam estaba allí con la intención de que cuando la hija del faraón viera esta canasta, viera el bebé, tuviera compasión y cuidara de Moisés, Yes. con la ayuda de Miriam, que estaba justamente ahí dispuesta para hacerlo. Qué casualidad. Qué casualidad. Y esto fue un plan de una mujer sencilla. Así es. A lo largo de la historia de la Biblia vemos que, aunque no han sido protagonistas las mujeres, sí han tenido roles significativos. Muy significativo. Por eso muchas veces, como su protagonismo no ha sido tan evidente, pues a veces la hemos pasado por alto, pero las mujeres han obrado a lo largo de la historia como seres, como dadoras de vida de Dios, como Él así las diseñó. Y aquí podemos mencionar a Esther, podemos mencionar a Ruth, a Judith, y yo sé que hay muchas otras más Así que es. están ahí en el Antiguo Testamento nada más, sin mencionarle el Nuevo. Exactamente. Y si las mujeres somos hechuras de Dios, creados para hacer las buenas obras que Él preparó Sí. de antemano para que anduviéramos en ellas, entonces confirmamos que este es el plan de Dios desde el principio. Así es. Ahora bien, las malas concepciones o interpretaciones que hemos hecho con respecto al valor dado por Dios a la mujer es porque no hemos interpretado la Biblia correctamente. Definitivamente. Los planes de Dios nos superan. Por eso tenemos que interpretar lo que leemos en la Biblia y lo que experimentamos. Así es. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, Amén. el cual recibimos al momento de nacer de nuevo. Necesitamos aprender a escuchar su voz, la voz de Dios, empezando por la oración en todo tiempo. Amén. Luego, estudiando las Escrituras, meditando sobre ellas, no solamente leerlas, sino meditar sobre ellas Así es. y poniéndolas en práctica, Ujú. que es lo más importante. Amén. Tenemos que interpretar los acontecimientos de la vida como por encima del sol. Y también podemos buscar conocer la voluntad de Dios a través de consejerías con personas maduras en la fe. La voluntad de Dios se nos hace más evidente a medida que intimamos más con Él
y le obedecemos. Amén. mejor. Amén. Y si hay algo que yo sé que ustedes también saben, que todas sabemos. es que Dios quiere comunicarse con nosotras, sus hijas, las del género femenino. Él se ha revelado a través de su palabra. Amén. Y como Él es Dios todopoderoso, Él es capaz de hacerlo. El problema no está del lado de Dios, es de parte de nosotras. Sí, Que no definitivamente. vivimos vidas piadosas, que no nos sometemos, que no consagramos nuestra mente y corazón. Y por eso entonces tenemos que ser activas, proactivas de hecho, y preguntarnos por dónde empezamos para acercarnos y comunicarnos y conocer más de Dios. Y a propósito, Santiago 4:2 nos dice que no tenéis porque no pedís. O sea, pídale al Señor, revélate a mi vida, déjame conocerte, Amén. déjame conocer tu voluntad. Amén. O sea, peticiones básicas, pero peticiones básicas para promover nuestro crecimiento y Así conocimiento es. de Él. No solamente, ay, Señor, dame pan, o Señor, dame un novio, o Señor, dame un hijo. No, cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento en el Señor. Amén. Y otro versículo también, Mateo 7:8, que nos asegura, todo el que pide recibe y el que busca halla. Amén. Pero conforme a lo que Dios A la voluntad de Dios. exacto, lo que es su Así voluntad. es. Y Por ahí- eso, perdón, Ajá. esto es una pregunta que Dios va a contestar. Exacto. Porque eso es lo que Él Esa quiere. es su voluntad, exactamente. Y Aileen, con respecto a nuestro tema del rol de la mujer, ¿qué podemos concluir de lo que nos compartes, lo que acabas de compartir? Bueno, la información que debemos conocer sobre el rol bíblico dado a la mujer ya está escrito en la Biblia. Así No hay es. más nada que descubrir y si usted no lo ha descubierto, coja su Biblia y comience a leer, que ya Dios lo ha Ya eso revelado. está escrito. Lo que necesitamos es que cuando leamos la Biblia le pidamos a Dios discernimiento, que nos enfoquemos en los detalles y no solamente en lo que es Sí. obvio. Incluso yo exhorto a aquellas que nos escuchan que le pidan al Señor, quita todo paradigma, todo esquema que yo ya haya anidado en mi corazón, que venga del mundo, que desdiga la verdad de tu diseño revelado en tu palabra. Porque lamentablemente, aun cuando tengamos muchos años en el Evangelio, puede ser que muchas de estas ideas del hombre, de la filosofía, de la cultura, nosotros las hayamos adoptado como Así es. verdades, Exactamente. desplazando la verdad de Dios. Sí, Así y eso mismo puede es. pasar sin darnos cuenta. Sin Aileen. darnos en la Siempre es sin iglesia darnos Sí, cuenta. siempre sin darnos y dentro cuenta. de la misma iglesia. Así Así mismo es. es. Y nuestro corazón también. Sí, engañoso. Que otro punto que quiero resaltar es que Dios ama al pecador. Amén. Dios mismo dejó su trono y se humilló, haciéndose semejante a los hombres para caminar en un mundo caído, reconociendo de antemano que el mundo lo rechazaría, torturaría y lo matará. Jesús vino para salvar a sus enemigos. Pensemos bien en esto, es algo increíble, sobre todo porque cuando tratamos a nuestro prójimo que ha pecado, lo solemos hacer como si sus pecados fueran imperdonables. Sí. Así es. Cuando ni Dios nos trata Eso así. es una Con gran tanta verdad. Jesús lo demostró a la forma como Él trató a las mujeres. Así Sí. es, Katy y Aileen. Y un ejemplo poderoso es la forma en que Jesús trató, por ejemplo, a María Magdalena. Ay, sí. Esta mujer tuvo 7 demonios y sabemos que Jesús la sanó. Y sabemos que su vida fue transformada porque eso lo leemos en 2 de Corintios 5, versículo 17. Ella pasó de ser rechazada por el pueblo a recibir sanación y salvación. Amén. María Magdalena se convirtió en una seguidora fiel del Mesías. Amén. Y otro ejemplo es la mujer que sangró por 12 Ay, años, sí. de la cual podemos Wow, leer en el libro de Lucas capítulo 8. Y dadas las costumbres judías de aquella época, sí sabemos que esta mujer era considerada impura, vivía apartada de todo el mundo, nadie podía tocarla. Y aún así, ella se atrevió a violar las leyes religiosas y entrarse en medio de la muchedumbre para tocar el manto del rabí. Amén. ¿Y cómo reaccionó Jesús en ese momento? Jesús la sanó. Y también sabemos que la salvó porque la llamó hija. A mí, sí, Hija. eso me Wow, o sea, impacta. ¿se imaginan el asombro de todos los que estaban allí al ver la reacción de Jesús, que se volteó, se dirigió a ella, le habló y la llamó hija? Hija. Eso fue wow, eso fue revolucionario. O sea, una mujer que Sí, por, sí. por 12 años Ay, nadie sí. la había tocado,
vivía como una paria lejos de todo el mundo y Jesús la llama hija. Y ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con cada una de nosotras que somos sus hijas. Amén. Amén. ¿Y sabemos el porqué de este trato de Jesús? Pues porque Jesús nunca despreciará un corazón contrito y humillado. ¿Y por qué? Porque todo el que pide recibe, como tú dijiste, Aileen, y el que busca halla. Jesús no solamente aceptó a la persona de una fe audaz, sino que le encantó contestar sus oraciones, como nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así mismo es, Katy, y somos nosotras quienes no reconocemos. Oye, así es. Sí. Porque nuestro corazón es engañoso. Pero cuando llegamos al punto de reconocer que no somos capaces y vamos donde aquel que sí es capaz, a él le encanta bendecirnos. Amén. De hecho, al estudiar el trato de Jesús con la gente, a las únicas personas a quienes él no le demostró tanta compasión, ¿a quiénes fueron? A las personas orgullosas y soberbias, quienes creían que no necesitaban a nadie, como fueron quienes, los fariseos. Así es. Antes de la caída en el jardín del Edén, Adán y Eva reinaban y sojuzgaban juntos sobre toda la creación. El diseño original de Dios era que la mujer complementara al hombre y que el hombre a sí mismo complementara a la mujer en lo que ésta necesitara. Luego de la caída entonces, como Génesis 3 nos dice, el hombre tendría dominio sobre las mujeres y eso es hasta nuestros días. El pecado trastornó nuestra mente a tal punto que vivimos el género femenino y el género femenino como si fuéramos femenino y masculino, como si fuéramos autosuficientes, como que no necesitamos la ayuda del uno del otro y al contrario, en una competencia. De hecho, en Latinoamérica hubo un programa televisivo muy famoso que se llamaba La Guerra de los Sexos y realmente es en una eterna guerra que vivimos, cada vez más hostil entre sexo masculino y femenino. Así mismo. Y a propósito de Dios, de crear una pareja compuesta por un hombre y una mujer, era para que esos trabajaron juntos, reinaron juntos, vivieron juntos y procrearon juntos. La palabra clave era juntos. Unidos juntos. Pero todo cambió con el pecado. Mas Dios tuvo un plan de redención desde antes de la fundación del mundo, el cual en su misericordia lo reveló luego de esa misma caída. Porque Dios restaurará lo que Él creó, mientras el árbol del jardín trajo muerte espiritual y castigo, el madero del Calvario trajo la vida espiritual y bendición. Así, ¿quién sino Dios para concebir un plan tan y tan perfecto? Y para entender qué tan grave fue la distorsión producida por el pecado versus la libertad tan maravillosa que luego recibimos a través del sacrificio de Jesús, volvamos al jardín del Edén, porque ahí empezó todo. Así es. Adán y Eva fueron la culminación de la creación. Fueron los únicos creados a la imagen de Dios para representar a un Dios perfecto. Fueron creados para ser un equipo hasta que por la caída comenzó su separación, como vemos en Génesis 3. Y luego le llegó la infidelidad y la poligamia, lo vemos en Génesis 4. Y poco a poco se siguió deteriorando la concepción original de la unión de un hombre y una mujer. Hemos visto ya lo que nos ha tocado vivir en estos días, que jamás nos lo hubiéramos imaginado, pero esos son los tiempos a donde nos lleva la necesidad del corazón. Incluso todas estas ideas que hoy son ya ampliamente conocidas, tienen sus fundamentos en los pensamientos filosóficos de los primeros filósofos de todas estas culturas que crecieron y desarrollaron todo una línea de pensamiento de espaldas a Dios. Y encontramos planteamientos muy distorsionados entonces de lo que era el rol de la mujer
en la sociedad. Por ejemplo, 400 años antes de Cristo ya había un Sócrates que planteó que el nacer como una mujer era un castigo. Era un castigo, wow. Wow, porque la mujer era un ser intermedio entre un hombre y un animal. Ya tú sabes. Por otro lado, un Platón, quien recibió las enseñanzas de Sócrates a su vez, creía que las mujeres eran una forma degenerada de la perfección varonil. Wow, ya tú sabes. La tristeza. Muy triste. Quiero llorar. Pero nos hace entender un poco mejor por qué la distorsión de nuestro día ha llegado a tal punto, Así porque mismo. estamos hablando de cientos de años atrás. Así mismo. Y peor aún, también creía que el hombre que vivía fuera de la justicia como castigo reencarnaría como mujer. Wow. Wow. Aristóteles, quien fue otro filósofo griego enseñado a su vez por Platón, creía que las mujeres eran inferiores a los hombres y necesitaban ser comandados por los hombres, además de ser utilizados como objetos de placer. Sí. A tal extremo que los estudiantes de aquellos tiempos eran instruidos a evitar a las mujeres. Los varones. Sí, claro. Por lo menos hombres. se quedaba con varón en ese tiempo. Porque las mujeres, eran consideradas una distracción y tentación. Un orador en el tiempo de Aristóteles, llamado Demóstenes, dijo sobre las mujeres en Atenas: tenemos cortesanas para nuestros placeres, jóvenes esclavas para uso diario y esposas para tener hijos legítimos y para ser mayordomos fieles en los asuntos domésticos. Y, Wow. ¿no les parece a ustedes esto increíble? Triste. Wow. La distorsión que hiciera el hombre de las mujeres fue tal que éstas pasaron de ser consideradas la corona de la creación a ser tratadas como objetos. Una de las ideas que nuestros antepasados llegaron a creer fue que la vida venía del semen, donde los seres humanos pequeños eran almacenados. Y entonces la mujer simplemente era la tierra donde la semilla era implantada para crecer y poder nacer. Y aunque los romanos desarrollaron una línea de pensamiento un poco más equilibrada sobre el rol de la mujer que los griegos, sin embargo, los romanos también consideraban que las mujeres necesitaban estar bajo el control de los hombres. Wow. Y ahora cuando apenas entramos en el tema, ya nos toca terminar. No. Wow. Nos queda claro entonces lo importante que es conocer la historia para entender mejor nuestros tiempos, los tiempos cuando vino Jesús, por qué fue necesario que Jesús viniera y que viniera con una iniciativa revolucionaria, restableciendo ese diseño, ese valor que Él mismo dio en el diseño original cuando creó a las mujeres. Y por qué Él se dedicó a tratar a las mujeres de esta forma. E incluso fue parte de lo que lo llevaron a los fariseos a condenarlo, pero Él vino a cumplir con el plan de su Padre. Y nosotras, las mujeres, como criaturas suyas, somos parte de ese plan. Jesús vino para reivindicar a la mujer a la posición original que Dios mismo le dio en el jardín del Edén. Amén. Y con todo esto, como iniciábamos al principio que Katy mencionaba, no se trata de resaltar a la mujer como la cúspide de la creación. Se trata de resaltar al Dios de la creación. Amén. En cuanto al diseño original que Él, la cúspide realmente. En cuanto a que nosotras las mujeres tenemos un gran valor para Dios, y ahí en Dios, en su palabra, es que si alguna de ustedes no se siente valorada o apreciada, ahí es el único lugar donde va a encontrar ese valor que nunca va a dejar de ser, sino que al contrario nos maravilla el saber que nosotras somos tan valiosas para ese Dios todo creador. Amén. Aprovechamos de esta semana para meditar sobre las implicaciones que tienen en nuestras vidas la cosmovisión que el mundo promueve sobre la mujer versus lo que Dios estableció en su diseño original. Amén. Consulten las preguntas que estamos subiendo a Instagram para ayudarles. Sí, en el próximo programa seguiremos revisando más específicamente la cosmovisión de la cultura judía sobre la mujer. No dejen de sintonizarnos. Así es, y recuerden siempre que necesitamos de sus oraciones. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones.